Santo. Y la iglesia de Cristo dice, pueden sentarse en esta noche, hermanos. Comenzamos a estudiar, mis amados hermanos, el día domingo, lo que es el ser judaizados o el ser, hermanos, atacados por los judaizantes. Una de las cosas que tenemos que comprender, y lo hablé el día domingo, y quisiera recalcarlo el día de hoy, mis hermanos, Dios, dice la Biblia, dice Romanos, tiene un trato especial con el pueblo de Él, con los judíos, tiene un trato especial con los israelitas, con su pueblo. La Biblia dice, mis hermanos amados, que la razón por la cual ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías es porque tienen ellos un velo que el mismo Señor se los puso para que todos los gentiles podamos ser salvos. Entonces nosotros el día de hoy tenemos que entender que la ley, hermanos amados, y lo que es el judaísmo es un trato que Dios tiene con ellos, pero no es para el pueblo gentil que somos nosotros. Esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros como gentiles tenemos un trato diferente, y el trato es en la fe. El judío, hermanos, tiene la religión judía. El judío practica, mis hermanos, son descendientes de Judá. Tienen, hermanos, ya lo hablamos de toda la semana, lo hemos estado enseñando, pero Dios tiene un trato diferente con nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de su pueblo. Dice la Biblia que cuando ellos reconozcan al Mesías y venga el Mesías de vuelta, hermanos, y se sienten en el trono de David, entonces dice que del pueblo gentil y del pueblo judío, ya un pueblo que reconoce a Cristo como el Mesías, es un pueblo que va a ser de los dos pueblos va a ser una sola nación. Entonces ahorita el trato es diferente. Ellos están, hermanos, viviendo la religión judía y tienen un velo por causa de los gentiles. Lo miramos y lo estudiamos el día domingo. Así que nosotros, mis hermanos, amamos y bendecimos al pueblo judío, a los descendientes de Judá. Oramos por ellos y oramos, mis hermanos, por la paz de Jerusalén. Pero Dios tiene un trato con nosotros que es en la gracia. El día martes me quedé, mis hermanos, hablándole a usted, enseñándole un poco acerca de lo que era consumado es. Cuando Cristo viene, hermanos, en Él se cumple la ley, en Él se cumple todo. Él viene, mis hermanos, dice, ahora yo llegué y todo se cumple, consumado es. Está todo hecho, para que nosotros vengamos, mis hermanos, a través de un pacto que empezó con Abraham y recibamos la gracia, la salvación, no por obras, no por ley, sino por fe y por gracia, un regalo de Dios. Quiero que comencemos el día de hoy y miremos, hermanos, el primer versículo bíblico. Quiero que miremos Juan 19, 28 al 30. Vamos a leer, mis hermanos, la versión Corona de Jerusalén. Y quiero que mire la versión esta de lo que Jesús hace cuando termina Él, mis hermanos amados, la obra redentora en el Calvario. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba cumplido, ya conmigo cumplido, para que se cumpliera la escritura que dice, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, sujetaron ahí una rama de hisopo, una esponja empapada de vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Yeshua el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Todo está cumplido. La versión, hermanos, de las Américas dice consumado es. Todo está cumplido, todo se cumple. Quiere decir que todo, hermanos, en Él tiene un cumplimiento, para que nosotros hoy, el día de hoy, no tengamos nosotros que cumplir ley, ni ordenanzas, mis hermanos, ni misbot, ni reglamentos, ni tengamos que cumplir fiestas, ni nada. Todo fue hecho, consumado es. Amén. Todo está cumplido. En la cruz, mis hermanos, consumado es, quiere decir que todo se cumple. En ese momento, cuando Cristo dice consumado es, el velo del templo, hermanos, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasga en dos, de abajo para arriba. ¿Se acuerda usted lo que hemos estudiado del tabernáculo, verdad? Esto representa dos cosas. La primera, representa, mis hermanos,
que la presencia de Dios abandonó aquel lugar, dejando a los religiosos, a los legalistas que querían solo ley, solo con sus costumbres, leyes impuestas por hombres, fiestas, etcétera. Pero lo más importante, hermanos, la presencia de Dios había abandonado aquel lugar. Es Dios hablando y diciendo: ya no voy a habitar solamente en estas 4 paredes, ahora me voy, y voy a donde sí me quieren, donde no aman la religión, sino que me aman a mí. La segunda cosa que tipifica el velo que se rasga, dicen mis hermanos, que ahora el acceso al lugar santísimo no era solamente para el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, sino que era para todos los humanos que vinieran a través del sacrificio perfecto en Jesucristo, en Yeshua, en Jesús, en el Mesías, en todo tiempo y en todo lugar. En aquel tiempo, hermanos, era solamente en el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios una vez al año. Ahora es en todo lugar donde estemos reunidos, por lo menos 2 o 3 en su nombre. Ahora es donde usted invoque el nombre del Señor. Ahora es donde usted con fe le diga: Señor, aquí estoy. Ahí está con usted el presente. No era solamente en aquel lugar. En ese momento el Señor cumple la ley y los profetas, dando el verdadero significado de la ley. Hasta ese momento debían vivir bajo la ley, pero debían definirse con la venida del Señor. Por eso Él dijo, ¿se acuerda usted cuando Jesús estaba en la tierra? Antes de Jesús decir consumado es, antes Él dijo: hagan como ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, ahí viene la confusión y dice: bueno, entonces, ¿cumplimos la ley o no? Hasta ese momento había un cumplimiento de la ley. Pero una vez Cristo dice allá en Juan: consumado es, ya, mis hermanos amados, ya no es necesario de hacer lo que ellos dicen, que es una vida de religión. Ahora es una vida en la gracia. ¿Sí me voy a entender? Bueno, le digo esto porque un día le van a preguntar, le van a decir, y usted se va a acordar. Le van a decir: pero ¿por qué Jesús les dijo hagan lo que ellos dicen? Y usted va a decir: la ley es cierto, entonces cumplamos la ley. Entonces yo le voy a decir a usted: mire, le voy a dar un microfonazo porque ya le enseñé. Usted le va a decir: no, hasta ese momento sí, pero cuando Él dice consumado es, ya no había necesidad. Mateo 22, 35 al 40, la Biblia Kadosh. Y uno de ellos, que era un experto en la Torá, le puso una Sheilá para tenderle una trampa. Y le dijo: Rabí, ahí le está hablando a Jesús. ¿Está conmigo, verdad? Rabí, ¿cuál de estos misbot? ¿Se acuerda lo que es misbot? 613 preceptos y mandamientos de la religión judía. ¿Usted quiere ser judío? Tiene que vivir esos 613 mandamientos. Bueno, dice: ¿cuál de estos misbot de la Torá es más importante? Él respondió: amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el mayor y más importante mitzvah. Y un segundo similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torá y los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Toda. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Los 613 misbot o mandamientos, la ley, sacrificios, ley moral, ley civil, todo era para traernos al sacrificio perfecto en Jesús o Yeshua, como quieren decirle, hermanos, los mesiánicos y los que nos quieren judaizar. Perfecto. El cual nos lleva de regreso a Abraham. ¿Y Abraham de qué religión era? De ninguna religión. En Ur, sí, pero cuando lo sacan, ahora Abraham vivía una vida de fe
y de obediencia. Primero de Samuel 15:22. Entonces la pregunta que sigue ahora es, ¿para qué fue la ley? ¿Para qué estuvo vigente 1500 años, hermanos, la ley entonces? Busquemos la respuesta, porque todo tiene una respuesta. Gálatas 3, versículo 19 al 24, versión lenguaje sencillo. Le voy a leer esta versión, hermanos, porque es muy especial para entender. Gálatas 3, 19 al 24 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues de hacerle su promesa. ¿A quién le dieron la promesa? A Abraham. ¿Y cuándo se cumple la promesa? En Cristo hace 2000 años. Y ahí empieza la gracia. Dios nos dio la ley primeramente para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. En otras palabras, Dios le dio la ley, hermanos, a su pueblo para ordenarlo, para corregirlo, para mostrarle el desorden en el que estaban. Ahora tenemos la ley, pero la ley nuestra es la ley del Espíritu. ¿Se acuerdan? Ahora quiere decir, mis hermanos, que ahora no es que usted tenga 613 preceptos, que usted tenga la ley Torah y todo, hermanos, en pie. Ahora, todos los días, el Espíritu Santo escribe en el corazón suyo y el mío. Cada paso que damos, hermano, cada suspiro que damos, cada palabra que hablamos, cada decisión que tomamos es definida por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué la regamos tanto? Porque no obedecemos la ley del Espíritu. O sea, no hacemos la voluntad del Señor. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Esta ley, mis hermanos, fue para ordenar. La ley del Espíritu hoy también nos ordena, pero es más estricta, porque ahora la ley del Espíritu ahora no solamente juzga las acciones, sino que juzga las intenciones. Lo hemos predicado los martes, ¿se acuerda? Entonces la ley del Espíritu es más difícil que la ley que se dio en el Sinaí, porque en esta ley, hermanos, cada pensamiento que usted tiene lo están viendo ahorita. Bueno, entonces sigamos leyendo Gálatas. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham. ¿Quién era ese descendiente? Cristo Jesús, el Yeshua, Jesús nuestro Señor, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de ángeles para que Él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios no hubiera aceptado por obedecerla. Perdón, hermanos, repito, Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. ¿Usted confía en la ley o en Cristo? Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Segunda razón, ¿para qué fue la ley? La ley fue un maestro, o como un maestro, que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. 1500 años, la ley era una sombra, una figura que nos iba a llevar a la perfección, que era en Cristo Jesús. Por eso ahora nosotros, mis hermanos, no pretendemos guardar ley o preceptos, ahora pretendemos alcanzar la medida de la perfección del varón perfecto. Todo fue una sombra de lo que vendría en Cristo y de lo espiritual. Por eso le puse, hermanos, el tabernáculo y le puse, hermanos amados, la foto donde estaba el sacrificio. ¿Se recuerda, verdad? Ahí estaba todo el orden en el tabernáculo.
Por 1500 años vieron en el templo el tabernáculo, pero nunca comprendieron lo que significaba. Esto usted lo puede leer, hermanos, en Hebreos 8, del 1 al 7. Se lo dejo de tarea. Vea lo que dice ahora, por favor, Colosenses 2:16, versión lenguaje sencillo. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Diga conmigo, ese soy yo. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos. Al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso, no dejen que nadie los critique por lo que comen. Diga conmigo, por lo que como. Hermano, cuando nos quieren judaizar, nos quieren prohibir comer puerco, comer, hermanos, camarones, comer todo esto. Hermano, todo eso es pecado comerlo, no es pecado comerlo, pero no es bueno. Por eso en el nuevo pacto, mis hermanos amados, el apóstol Pablo dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Sí me entiende? ¿Por qué no debo de comer, hermanos, el puerco? ¿Por religión? No. Si de vez en cuando lo come, hermanos, dele, nomás santifíquelo con la oración, dice la Biblia. Pero asegúrese que el puerco, hermanos, como el camarón, como la langosta, hermanos, son hermanos animales que tienen mucho colesterol y no son buenos para la salud de uno. Pero no por cuestiones religiosas, dice el apóstol Pablo. ¿Tiene gozo, iglesia? Otra de las cosas que la Biblia debería de prohibir, hermanos, y no la prohíbe, el azúcar. ¿Sabe usted que el azúcar es la droga más potente que hay? El azúcar es terrible, hermano, y el azúcar es la que nos crea tantos problemas a los seres humanos. El azúcar. Bueno, este no es tema de comida, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas como el Shabbat, hermanos, ni como las fiestas que tienen los judíos de los tabernáculos, mis hermanos, y las fiestas que tienen ellos. Las fiestas, ni respeten los días de luna nueva o días de descanso. Todo que era, todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir, lo real, lo verdadero que es en Cristo. Hermanos, las dos fiestas que usted y yo tenemos que celebrar es el bautismo en agua y la Santa Cena, que traen bendición a través de Cristo Jesús. ¿Tiene gozo, iglesia? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tú ya entendió para qué era la ley, verdad? ¿O lo dejé igual? Bueno, porque la siguiente pregunta, hermano, ya va caminando. ¿Qué es un judaizante? Hemos estado hablando, hermanos, de los judaizantes. Dice que un judaizante, hermanos, son los conversos al cristianismo de procedencia judía, que querían imponer la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés a los gentiles. Yo utilizo, hermanos, el término judaizante cuando hablo de hombres y mujeres que no son de descendencia judía y quieren imponer leyes, y quieren imponer, hermanos, fiestas, y quieren imponer comidas a los gentiles, al igual que la circuncisión. Pero el término judaizante correcto, hermanos, según el diccionario, es una persona de procedencia judía que quiere imponer todo lo que está, mis hermanos amados, en la religión judía. Hebreos 15:5. Esta es la versión Corona de Jerusalén. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a que guardaran la ley de Moisés. Miren, hermanos, si usted lee Hechos 15 en su casa, usted va a leer, mis hermanos, lo que es el concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén, hermanos, se surgió una gran discusión porque los judaizantes querían que los gentiles que se habían convertido a Cristo guardaran la ley
se circuncidaran, mis hermanos amados, y querían imponerles el sábado. Entonces, en el concilio de Jerusalén se arregla que no debe de ser así. Usted lo puede leer en su casa también, Hechos 15. ¿Qué es, hermano? La siguiente pregunta: ¿qué es un judeo cristiano? Un judeo cristiano dice que eran ciudadanos de doble nacionalidad, miembros del pueblo judío y la comunidad de Jesucristo. Aceptaron a Jesús como el Mesías, ponga atención a esto, pero no como hijo de Dios, nacido de una virgen. ¿Usted cree que Jesús es el hijo de Dios? Solo dos. ¿Usted cree que Jesús es hijo de Dios, nacido de una virgen, como estaba escrito? Bueno, entonces usted no es judeo cristiano. Usted no lo es. Ni tampoco usted es un judaizante, porque usted no es de descendencia judía. Yo no creo que usted lo sea, hermanos. Tercera pregunta en este formato. La siguiente pregunta: ¿qué es un mesiánico? ¿Cuántos hermanos han escuchado el término mesiánico? Mire, todo esto, por favor, ponga atención, porque se está viendo en la iglesia de Cristo hoy. Es parte de la contaminación, mis hermanos, que le meten a la gente. Pero la gente, como decía mi hermano Carlos, como no leen, no estudian, les meten el dedo a la boca. Tenemos que estudiar y tenemos que informarnos para que no nos engañen. Entonces, ¿qué es un mesiánico? Yo me fui, hermanos, a una página que se llama hebreos.net, porque yo me informé en varios lugares, no solamente en libros, y para saber qué es un mesiánico. Y esta página es hecha por hebreos, hermano, judíos de descendencia judía, no wannabe, como tenemos en Latinoamérica. Tenemos hermanos en Latinoamérica, tenemos en México, en Ecuador, los wannabe judíos. Eso no, hermanos. Y vea lo que ellos, los verdaderos judíos, piensan de estos mesiánicos, que creen que por guardar la ley, que por guardar el sábado, que por guardar las fiestas, hermano, y andan ahí con la Torá el día sábado, hermanos, cargándola por todo el templo, y andan con la gran barba, hermanos, creen que por eso se van a salvar. La salvación es solamente a través de Cristo Jesús, y no hay otro camino. No hay otro camino. Él dijo: consumado es, aquí se cumplió. Entonces, mire lo que los judíos, hermanos, los verdaderos judíos, no los wannabe, dicen acerca de los mesiánicos. Le voy a leer, hermano, por favor, póngame atención. Dice: para empezar, eso es lo que dicen los hebreos de los mesiánicos. Para empezar, los judíos mesiánicos son cristianos no judíos. Para empezar, es necesario ser claros. Los llamados judíos mesiánicos no son judíos de ninguna forma, ni por origen ni por creencia. Dicen de sí mismos que son judíos, que reconocen que Jesús como el Mesías. Ninguno de los llamados rabinos mesiánicos. Mire, esto es bien interesante, hermanos. Usted va a ver, hermanos, ahí los videos en YouTube. Ahí el hombre, hermano, con el kipá, hermanos, con el talí, con las filacterias, hermanos, ahí sentado con la gran barba. Y ahora ya no se llama Paco, ahora se llama Jacob, porque se cambió el nombre a un nombre hebreo para que la gente le crea que es judío. Y se sienta a enseñar, hermanos, dice él, la Torá, hermanos amados. Dios mío, digo yo, ¿qué tiene esta gente en la mente? ¿Quién los hechizó? Y vea lo que dicen los hebreos acerca de esta gente. Es que esto es tremendo, hermanos. Dice: ninguno de los llamados rabinos mesiánicos egresó de una yeshiva. Sus centros de estudio son, en todos los detalles, seminarios protestantes. Es más, muchos de sus rabinos son pastores que en algún punto de su ministerio se han convencido de que tienen derecho a considerarse a sí mismos judíos, y luego de cursar algunos seminarios han cambiado su título de pastores a rabinos. Recuerde, no son descendientes de los judíos, son wannabe, son gentiles que son wannabe. ¿Sabe qué es un wannabe, hermanos? ¿Sabe qué es un wannabe?
es el que pretende ser algo y no lo es, hombre. Usted nunca ha hablado con gente, hermanos, que no hablan inglés, y cuando usted les habla en español le hablan como que son pochos. Sí, disculparme. Y cuando usted le habla en inglés, hermano, perdón, no. ¿Usted no ha hablado con gente así? Que hasta le cae mal a uno, que le hablan a uno como que son pochos, hermano, y no hablan inglés, nomás se quieren presumir que son gringos y tienen el gran nopalón enfrente. Un wannabe es aquel que pretende, hermano, si no lo es, hombre. Hermano, yo no quiero ser judío, perdóneme. Yo soy de Cristo. Yo estoy en un pacto, hermanos, que es mejor y con mejores promesas. Dios bendiga a los verdaderos judíos. Dios tiene un trato con ellos porque es su pueblo, y en su momento se les va a revelar quién es el Mesías. Pero esa obra que le haga el Espíritu Santo, el Señor mismo la va a hacer. Nosotros tenemos que seguir bajo la gracia y bajo la fe en Cristo Jesús. Entonces mire esto, hermano, eso es tremendo. Dice entonces, el movimiento de judaísmo mesiánico tiene varias divergencias. No están de acuerdo respecto a la circuncisión. Algunos opinan que hay que practicarla. En cambio, para otros lo más importante es la llamada circuncisión del corazón. Ni siquiera se ponen de acuerdo, hermanos. No quieren que los circunciden porque saben que les va a doler. El que tiene oídos que oiga. La mayoría de los judíos mesiánicos rechazan la necesidad de una halaja, o sea, ley, siguiendo la idea del Nuevo Testamento de que el seguidor del Mesías, Yeshua, ya fue liberado del yugo de la ley. Tampoco se ponen de acuerdo en cuanto a la naturaleza del Mesías. Qué terrible, hermanos. O sea, que ellos mismos tienen claro lo que son. O son o no son. ¿Sus creencias tienen algo de judío?, pregunta aquí el escritor. No. En definitiva, su concepto de Mesías y su concepto de Torah son al 100% cristianos. ¿Sabe cómo están, hermanos, los mesiánicos que dicen que quieren vivir parte de la ley y parte no? Que creen en la ley y parte creen en el Mesías, hermano. Están, hermano, con un pie aquí, un pie allá, están en medio. Hermano, o se van a hacer realmente judíos o se van a hacer realmente cristianos. Y ya le voy a explicar lo que es un cristiano, porque todos tienen una razón de ser. Este es el concepto que tienen los verdaderos judíos hebreos, de los que se dicen, hermanos, ser judíos y no lo son. Por eso Apocalipsis, hermano, a la iglesia de Filadelfia le dice: tú dices que no toleras a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Y es lo que miramos el día de hoy. Ahí veo yo, hermanos, hombres transmitiendo desde México, hermanos, desde aquí de Estados Unidos, hermanos, con la gran barba, y la gente les pone atención, porque la gente es indocta, no estudian. Por eso le puse unos versículos claves que utilizan ellos para atacarnos. Ellos dicen, hermanos, cuando nosotros decimos Dios, dice que estamos dándole culto a Zeus. ¿En qué cabeza cabe eso? Pero hoy le voy a mostrar los nombres de Dios. Usted tranquilo, no me puche. ¿Qué es un mesiánico? ¿Verdad que sí? Segundo, le voy a leer porque yo creo que usted no puede leer todo eso. Tranquilo, cuando salga el libro lo va a leer. Yo sé que usted lo va a comprar. Continuamos con lo que es un mesiánico. La figura del Mesías y clase de mesiánicos. Un poco de historia sobre la figura del Mesías nos ayudará a ubicarnos con respecto a qué ha sido y qué puede ser. Al día de hoy, un mesiánico, según el tipo de Mesías, el tipo de Mesías que se esté esperando. Como hemos visto, las figuras imperantes de Israel. Perdón, hermanos, me voy a agachar un poco para leer bien esto que me cuesta ver. Las figuras imperantes de Israel eran ungidos Mesías para su pueblo, pero la labor del Mesías varía según lo que se espera de él. Si se busca un rey terrenal, un sacerdote para la religión,
la situación es la misma en los tiempos del Antiguo Testamento, pero Jesucristo, el Mesías prometido, no solo a Israel, sino a toda la humanidad, es ungido por el Padre para liberarnos definitivamente de la opresión, no solo del mundo o de los enemigos, sino del pecado, de la muerte, y es capacitado para resucitar de entre los muertos y darnos vida eterna en el reino de Dios. Ese es mi Mesías, mis hermanos. Sin embargo, en el Israel ortodoxo siguen esperando una figura mesiánica ungida para liberar a los judíos de la opresión de las naciones enemigas que los rodean. Del mismo modo de lo que se espera en Judea cuando Jesús, la primera vez, y que les permita la construcción del tercer templo de Jerusalén. Hermanos, yo también espero esa construcción, porque ese es el pacto davídico. En el tercer templo se sienta el Mesías. Es promesa, es el pacto davídico. Ya lo leímos, ¿verdad? Que ya lo miramos hace unos días. Para restablecer de nuevo el orden religioso del Antiguo Testamento, mientras que los cristianos esperamos, según sus promesas, la venida de Cristo en gloria al final de los tiempos. ¿Para qué? Establecer su reino para todas las naciones, donde podamos vivir en paz y bendición en su presencia con todos los salvos en el reino de justicia. Apocalipsis 1:7. Dentro de los mesiánicos de origen judío existen otros grupos que podríamos llamar mesiánicos cristianos. Estos son cristianos de origen judío que creen que en Jesús como el Mesías esperado. De estos dos grupos, uno judaiza en su enseñanza, tratando de hacer que todos los demás judíos y gentiles sigan las costumbres judías. No permiten llamarle al Señor Jesús, sino Yeshua o Yahshua. Practica la circuncisión y enseñan a apartarse de todo lo que sea de forma de una vida gentil, mundana. Los otros mesiánicos cristianos son cristianos que han nacido judíos, pero no imponen las costumbres judías a los demás, no judaizan. Entre estos encontramos a judíos para Jesús, Jews for Jesus. Como recordaremos, estos eran precisamente los problemas de Pedro y Pablo que tenían al comienzo de la iglesia. Por lo tanto, ponga atención, hermanos, podemos dividir a los mesiánicos en 4 categorías. Aquí va el meollo del asunto. Judíos ortodoxos mesiánicos. ¿Qué son ellos? Esperan un Mesías y un rey político. Segundo, judíos mesiánicos cristianos judaizantes. Creen en Yeshua, el Mesías, como los cristianos e imponen las costumbres judías, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Judíos, hermanos, mesiánicos cristianos, creen en Jesucristo, Yeshua o Yahshua, como el Mesías y Señor, y no imponen las costumbres judías. Cristianos mesiánicos, por último, cristiano mesiánico, cualquier cristiano que espera la venida del Mesías Jesucristo para reinar en el tiempo final. Y termina aquí el comentario diciendo: ¿y usted qué clase de Mesías es? ¿Usted qué clase de mesiánico es? Me quedé sin aliento, hermanos. Para entender y combatir no hay nada mejor que educarnos. Esta es la forma como usted va a combatir a los que le quieren meter a usted la ley. Lo triste es, hermano, que están con un pie en el cristianismo o en lo que es el buscar a Yeshua, y un pie en lo que es guardar la ley. Guardan el sábado, hermanos amados, imitan, porque eso hacen, y copian a los verdaderos judíos de descendencia de Judá, de la religión judaica, y andan con la Torá, hermanos, en los rollos de la Torá por todo el templo. Imitan, hermanos. Eso no es lo que Dios quiere de ellos. Y yo espero que con esta enseñanza, hermanos, no me voy a crear más enemigos de los que ya tengo, sino lo que quiero es iluminar. Pero al final, cada quien tomará su decisión. Si usted, bueno, usted no,
Si algunos quieren, hermanos, guardar todo lo que es las costumbres de la religión judía, las fiestas que se sirvan con el cucharón grande, hermanos. Cuando uno enseña, ya uno se limpia las manos como Pilatos. Gálatas 3:9 al 14. Vea por favor. Así que los que son de fe son bendecidos ¿con quién? ¿Está leyendo, hermanos? Va, ponga atención por favor. Mire, no pretendo hoy tocar su plata, no esconda su dinero. Pero mire lo que dice ahí Gálatas. Los que son de fe, ¿con quién son bendecidos? Por eso nosotros diezmamos y ofrendamos, bueno, los que lo hacemos, ¿verdad? Bajo la gracia, bajo un pacto, bajo las promesas y bendiciones en Abraham. Y eso es lo que muchos tergiversan, hermanos, porque quieren ellos enseñar sus herejías y porque no quieren dar. ¿Verdad que sí? Pero yo entiendo la bendición de Abraham. El creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Léalo, porque no va a creer que, hermano, el pastor dijo. No, yo no dije nada. Yo no escribí Gálatas, hermano, y para mí es mucha honra que digan el pastor dijo. Yo no lo dije. Los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en ¿qué? En algunas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hablarlas, para hacer show, para hacerlas. Levítico 18:5. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo, ¿cuántos somos justos? Por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Por eso, hermanos, en las iglesias cristianas no debe de existir ese símbolo de la cruz. Pero la gente, hermanos, como tiene una contaminación, hermanos, una contaminación babilónica, los pone. En un templo no tiene que haber esos símbolos, porque ahí está. Es un símbolo de maldición. A fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viene a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante las obras, mediante la ley, mediante la fe. Hermanos, todo es por la fe, hombre. Pastor, quiero ser lleno del Espíritu, cree. Quiero tener dones, cree. Quiero ser bendecido, siembra y cree. Porque la Biblia dice, hermanos, que la fe sin obras es muerta. ¿Sí me entiendes? No gastes un domingo en el Red Lobster y tráelo y siembra en la iglesia para que Dios te bendiga. El Señor, aquí está: siembro con fe porque sé que recibiré de la fe. Hermanos, todo lo que hacemos es de fe. ¿Usted por qué sirve en la iglesia? Por fe. ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué diezma? ¿Por qué canta? ¿Por qué por fe? Señor, ¿dónde estás? Crea, solo crea. Cuando yo adoro, hermano, yo cierro mis ojos porque yo quiero verlo. Quiero meterme en la fe. Empezamos, hermano, y de repente la mente nos traiciona. Usted solo crea. Crea. Al que cree, todo le es posible. Entonces, hermanos, como el tiempo va avanzando, entremos a la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús? Porque, hermanos, los que nos quieren judaizar dicen que estamos mal en el nombre Jesús. Hermanos, si usted fuera chino, ¿usted qué idioma hablaría? Si usted fuera coreano, ¿usted qué idioma hablaría? Si usted fuera, mis hermanos, árabe, ¿usted qué idioma hablaría? Pues árabe, hombre.
¿Qué pasó? El nombre Jesús, hermano, es nuestra traducción. Mire, correctamente empecé el domingo diciéndole, la Biblia nuestra tiene errores de traducción. Eso es cierto, eso yo no lo niego, hermanos. Pero por eso estudiamos originales y nos damos cuenta, hermanos, que son errores de traducción, porque nuestra Biblia española o castellana es una Biblia, mis hermanos amados, que es traducida de traducciones. Y si hay error de traducción, por eso hay que estudiar todo lo original. Por eso aquí le puse, ¿se acuerda? Le puse el Torá, le puse el Tanaj y le puse la Biblia hebrea. Para que vea que su pastor, hermano, no es un ignorante, yo estudio. El nombre de Jesús, hermano, es una traducción a nuestro lenguaje, lengua castellana. Porque si yo fuera, hermanos, árabe, entonces que me traduzcan el nombre de Yeshua al árabe. Si yo fuera coreano, que me traduzcan el nombre de Yeshua al coreano. ¿Me va entendiendo, iglesia de Cristo? ¿Sabe usted que en Guatemala, hermanos, hay una Biblia que es una Biblia en caxiquel? ¿Sabe usted eso? Porque hay una iglesia, hermanos, en Guatemala de más de 2,000 gentes que ahí todos hablan lengua caxiquel, que es lengua maya. Hermoso, un templo hermoso en Guatemala, hermanos. Así cuando vaya usted para allá, lleve a quien le traduzca el caxiquel. Empecemos. Hermanos, cuando usted, aquel que le imponga la ley, le diga, no le diga Jesús, dile Yeshua. Estudiemos entonces quién es Jesús. Hermano, Jesús viene, mis hermanos amados, del hebreo Yeshua, pero es el griego Jesús, que es 24 del griego, y del hebreo es 34:42. Hermano, le puse esto para que lo vea, que no le estoy mintiendo. Hermanos, el nombre Jesús es una traducción. ¿Me comprende? Si yo fuera coreano, que me digan el nombre entonces, pero en coreano, pues. No estoy enojado, hermanos, hoy. No estoy enojado. Jesús, ¿quién es Jesús? Dice que Jesús viene del hebreo Yeshua y del griego Jesús, que significa Yahvé es salvación. Yahvé es salvación, es una transliteración del nombre hebreo Josué. ¿Va conmigo? Del nombre hebreo Josué. Y su significado es Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Tanta complicación, hermano. Yo he escuchado en mesas, hermano, que hasta aburrido es, se pelean que por el nombre. Que el nombre de Jesús, que el nombre de Dios. Dios mío, digo yo, esta gente, en vez de perder el tiempo en tonterías, mejor que vayan a predicar a los presos, a los indigentes, a los homosexuales, a los borrachos, que vayan a predicarle al perdido. Yo, hermano, la verdad, yo no tengo paciencia ni tolerancia para aquellos que quieren perder el tiempo en pleitos, hermano, que no tienen ningún fruto. Que me quieren a mí convencer, hermano, que debo de guardar ley, que debo de guardar, hermanos, el sábado, que debo de circuncidarme, que tengo, hermanos, que guardar las fiestas judías, hermano, el Pesat, los tabernáculos, hermano, que no sean ya ridículos, que le dejen todo eso al pueblo judío natural y verdadero. No seamos wannabe. Entonces, Jesús, ¿qué significa, hermanos? Jesús significa, dice, Jehová es salvación, Yahvé es salvación. Él es el Salvador. Y le tengo una noticia a todos los que me quieren judaizar. El nombre de Él ya se cambió y es un secreto. El nombre del Padre también, dice la Biblia, que va a ser un secreto y se lo van a tatuar a los vencedores nada más. Es más, el nombre mío, el nombre suyo también, hermanos, se cambió ya. Hermanos, cuando entremos como vencedores a la eternidad, tendremos un nombre nuevo nosotros. Nos van a tatuar el nombre de Cristo, el nombre nuevo del Señor que no lo sabemos. Y nos van a sellar con el nombre del Padre también. Pero relájense, en la eternidad, a los vencedores. Tanto pleito, hermanos, si el nombre ya se cambió, hombre.
Hasta el suyo ya se cambió. Usted ya no se llama Heidi. Su nombre, algo lindo significará en la eternidad. Se lo van a dar en una piedra blanca. Y usted va a decir, wow. Ya no más se va a llamar Gertrudis, ni Mara, porque Mara es amargura. Ahora se va a llamar algo muy hermoso. Cierro con esto, hermanos. Hermanos, ¿quién es Jesús entonces? Yeshua. ¿Quién es Jesús entonces? Dios, Jehová de salvación. Pero como somos hispanos, castellanos, hermano, del lenguaje, tenemos que decir Jesús. Es el poder detrás del nombre. Hermano, ¿quién es Jesús? Ahí arriba se lo puse, mire. El verbo o la palabra encarnada, Juan 1:14. El Cordero, Juan 1:29. El Mesías o el ungido, Juan 1:41. El último Adán, Primera de Corintios. Mire, hermanos, todos los títulos son hermanos, ¿cómo le explico esto? Es como los nombres del Padre, que vamos a entrar después a eso. Son, hermanos, muestran o denotan características de Él. ¿Sí me entiende? Mire pues, también vamos a hacer lo mismo con el Padre. Es como que usted me diga a mí, tú eres Jorge. Yo soy Jorge, ¿verdad? Bueno, y Jorge es panadero, porque hace pan. Jorge es carpintero, trabaja la carpintería. Jorge es cantante, porque también le hace la cantada. Jorge es mecánico, porque también echa mecánica. ¿Ya me va entendiendo? Son características del nombre de Él. Ahí está, cada uno de ellos. Usted puede estudiarlo en su casa y tiene una razón de ser. El Mesías es el último Adán. Primera de Corintios 15:45. El alfa y el omega, porque no hay otro. Apocalipsis 1:8. El buen pastor, porque nos pastorea. Juan 10:11. Emanuel, o Dios con nosotros. Mateo 1:23, porque Dios habita en medio de su pueblo. Hijo de hombre, hermanos, porque venía de una naturaleza también terrena. Lucas 19:10, la luz del mundo, el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, el pan de vida, hermanos, porque nos vino a dar alimento. La piedra angular, Salmo 18:22. Mire cuántos, hermanos, títulos tiene el Señor. Se da cuenta, hermanos, que la gente enseña cosas que lo hacen por confundirlo a uno más. Todas son características de nuestro Señor. Es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sí resucitó. Colosenses, profeta, Rey de reyes, Señores de señores. Apocalipsis, el Salvador, Mateo 1:21, el Santo de Dios, Lucas 4. El Señor de gloria, 1 Corintios 2:8, siervo porque vino a servir. ¿Usted le gusta servir? Esa característica tenemos que tener a José también. Simiente de Abraham, porque viene de Abraham, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? 14 en Abraham, en su descendencia. Sumo sacerdote, Hebreos 2:17, el unigénito del Padre, Juan 1:14. Él es el Dios encarnado, Filipenses 2:5-11. El camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. El primogénito, Colosenses 1:15. No hay absolutamente otro camino al Padre que no sea a través de Él. Yo cierro hoy, hermanos. El domingo cerramos el estudio. Me quedan 7 slides más y cerramos. Estimada iglesia de Cristo, en lo que sube mi hermano del piano, no hay otro camino. No hay otro camino. Si queremos vivir, hermanos, bajo la ley, va a estar muy difícil el asunto. ¿Usted quiere vivir bajo la gracia o bajo la ley? ¿Quiere guardar fiestas, tradiciones, mandamientos humanos, mitzvot, religión? Dejémosle la religión a los judíos.
el trato divino con ellos es aparte que el que tiene con el resto de la humanidad. Conmigo es un trato en la fe, en promesa de Abraham. Póngase de pie conmigo en esta noche, por favor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Iglesia de Indianápolis, sí me di a entender. Porque si, hermano, no me voy a entender, hermano, entonces erré al blanco. No se preocupe, hermano, le voy a traer el libro y usted va a poder comprarlo para que usted lo estudie. Porque todos los versículos que le di es para que usted haga la tarea. Porque no le podemos dar todo también ya hecho. Usted también tiene que estudiar. Y como sé que en la iglesia de Indianápolis estudiamos, usted va a estudiar. ¿Cuántos le pueden decir, Señor Jesucristo, gracias? Gracias porque no es por mis obras. Gracias porque no es por mis obras, sino es por la fe. Pero cuando tengo fe, tengo buenas obras. Te doy gracias en esta noche. Usted le podría decir, gracias, Señor Jesús. Iglesia de Cristo, yo estoy contento porque ya Él lo hizo todo por mí. ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? Solamente creerle y obedecerle. Pastor, y mañana sábado, hermano, mañana ya le voy a explicar lo que es el Shabbat, porque ya una vez le enseñé, lo voy a volver a enseñar. Hermanos, todo Él lo hizo ya en el Calvario. No es la cruz, sino lo que pasó en esa cruz, lo que tiene significado para mi vida. Usted puede levantar sus manos, iglesia, y solamente decirle, gracias, Señor. Gracias porque no hice nada yo. No es por lo que yo pueda hacer o no hacer. Es por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tus bondades, tu amor, todo se representó en tu sacrificio. Tú cumpliste, tuvo cumplimiento en ti toda la ley, los sacrificios, las fiestas, el sábado, todo en ti, para que ahora yo viva bajo una ley que es la ley del Espíritu, donde el Espíritu Santo me guía. Cuando peco me redarguye, cuando estoy mal me exhorta, cuando me desanimo me motiva, cuando estoy mal me ayuda, me fortalece, cuando tengo una pregunta, una inquietud, me ilumina. Te doy gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche. Cerramos esta noche cantándole, solo estaba